no tendríamos la posibilidad de llegar a las cosas del Señor, amén, de poder gustar del don celestial, de gustar de las cosas de Dios. Amén, y Dios nos dio vida y dice que nos dio vida para que la tengamos en abundancia. Amén. Le damos gracias a Dios porque Dios cuando bendice, bendice en abundancia. ¿Cuántos lo saben? Amén. Cuando nosotros llegamos a las cosas de Dios, una de las cosas que hace sobreabundar el Señor en nosotros es la paz de Dios. Y lo más importante que es el amor, amén. El Señor nos hace sobreabundar con su amor y no solo para nosotros, sino también para que a través de nosotros podamos llevar ese amor a aquel que no lo conoce. Amén. Pero el Señor siempre que da algo, lo da en abundancia. Amén. Porque Dios es un Dios grande, un Dios que tiene un poder inmenso. Amén. ¿Cuántos lo saben? Amén. Porque muchas veces, quizá más en este último tiempo, donde la necesidad es uno de los focos en donde uno más se centra, amén. La necesidad, la economía, amén. Muchas veces el diablo quiere desviarnos, amén, haciéndonos ver esas cosas y hacernos olvidar de las cosas que realmente son importantes, amén. Como es la salud, como es la vida, como es la familia, amén. Porque podemos quizás tener dinero, pero no tener ninguna de esas cosas en orden y nos vamos a dar cuenta de que sin, por ejemplo, familia o con una familia, amén, que está en el mundo quizá, que no conoce las cosas de Dios, nos sentiremos infelices o quizá, amén, cuando nos falta la paz en nuestro corazón y no dormimos de noche, podemos tener $1.000.000 debajo del sofá o de la cama y no vamos a tener paz. Podemos tener muchas cosas, amén, materiales de este mundo, pero si no tenemos, por ejemplo, el amor de Dios en nuestras vidas, tampoco podemos tener nada, amén, porque lo que da Dios no es como este mundo que da cosas temporales, cosas que se acaban, amén. Usted se da cuenta que tiene hoy dinero y mañana ya no tiene, amén. O hoy tiene, por ejemplo, quizás un vehículo y mañana ya se le rompe, o hoy va y arregla la casa y le arregla un foquito no sé, a la cocina y ya mañana tiene pérdida de gas en la cocina. O sea, todo lo que es de este mundo tiene un desgaste, amén. Pero cuando nosotros Dios nos bendice, nos da cosas eternas, amén. Y no solamente hablo de lo que vamos a recibir en los cielos si vencemos, amén, sino también hablo de la bendición de Dios que no añade con ella tristeza, dice la palabra, amén. Cuando Dios nos bendice y nos da algo, es para siempre, amén. Y las bendiciones que nosotros debemos cuidar es la paz, el amor en nuestro corazón, que eso no te lo da el mundo, amén. Eso solamente lo da Dios. A partir de ahí, cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, la necesidad Dios la conoce, va a venir todo por añadidura, hermano, amén. Cuando Dios dice que Él conoce tu necesidad, no habla solamente de la material, sino habla la de la familia, habla la de la paz que nos hace falta, la del amor de Dios, la que nos hace sentir completo como persona, porque muchas veces nos sentimos vacíos y no entendemos por qué sentimos ese vacío, amén. Muchas veces decimos algo me falta y no sé qué es, y ese vacío lo llena Dios, amén. Ese vacío solamente lo llena Dios, amén. Muchas veces uno lo busca en un familiar, en la pareja quizá, en los amigos, amén. Pero siempre encontramos el vacío. Siempre hay algo que decimos, pero hay algo que me falta. Y ese vacío solamente lo llena la fuente, que es Dios. Amén. Si usted se pone a ver un árbol, amén, un árbol para crecer necesita agua. Amén. ¿Cuántos lo saben? No solamente necesita agua, sino que también necesita que le dé luz. Amén. Para poder crecer. Y el árbol crece y tiene raíces. Amén. Y esas raíces, mientras uno más cuida el árbol y uno más lo alimenta y uno más lo cuida, amén, más crece y más fuerte se vuelve. Amén. ¿Cuántos son árboles en este lugar? Amén. Todos somos árboles. Amén. Y me voy a ir adentrando en el tema de hoy. Todos somos árboles. Amén. Y somos alimentados con un agua. Amén. Cuando nosotros estamos en la corriente del mundo, somos alimentados con la corriente del mundo. Un agua sucia, un agua de pecado, un agua de perdición. Un agua que no nos alimenta verdaderamente, amén, sino que nos hace tener malos frutos como árboles, amén. Tenemos árboles buenos, tenemos árboles malos, amén. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, los árboles que se avichan, por ejemplo,
Esos árboles en donde usted va a sacar un fruto y el fruto está podrido, o usted va a sacar la fruta y capaz que por fuera se ve hermosa, parte, por ejemplo, un naranjo va a la parte de la mitad de la naranja y está llena de gusanos, o quizás le falta para que se madure. Es un árbol que está malo, amén. Un árbol que no recibe un agua bueno. Usted quizá va a ver que recibe agua de la sequía. El agua de la sequía donde andan las ratas, donde están toda la mugre, que muchas veces las mismas personas tiran bien los zanjones llenos de mugre, llenos de basura, olor a podrido, hermano, que pasa por ahí por esos zanjones, y quizá esa agua es la que llega a ese árbol, y así son los frutos que tiene ese árbol, amén, porque se alimenta de eso. Pero cuando usted tiene un árbol que usted cuida con agua limpia, que usted lo cuida, amén, y ese árbol recibe el alimento que necesita, usted va a ir a sacar de ese fruto, sea cual sea el fruto, y va a ver la diferencia. Va a ver un árbol que da buenos frutos, porque tiene buen alimento. ¿Amén? Bueno, entonces cuando nosotros recibimos del alimento, que es bueno, que no tiene nada que ver con lo que esta corriente del mundo nos ofrece. ¿Amén? Yo quiero que usted le diga a su lado, a su hermano, esta es la verdadera agua. Este es el buen alimento. ¿Amén? Porque Jesús dice, yo soy el agua, como decía el pastor la otra vez, amén. Y el que viene a esa agua y toma de esa agua, ya no tiene sed, nunca más. Porque lo que da Dios es para siempre. Amén. Y cuando uno es alimentado con la verdadera agua, con el verdadero alimento, con el buen alimento, entonces ya no necesitamos más nada, amén, porque tenemos el agua eterna, el agua de vida, el verdadero alimento, lo que nos llena como personas. ¿Por qué nos llena como personas? Porque nos acercamos a aquel que nos creó, a aquel que nos diseñó, a aquel que nos puso en este mundo a vivir. Nos acercamos a Él y no necesitamos más nada. Si Él sabe cómo hacernos vivir por un buen camino. ¿No dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántas veces buscamos la verdad y la tenemos delante de nosotros y no nos damos cuenta? ¿Amén? Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Lucas. ¿Amén? Capítulo 8. Y voy a hablarles de parte del Señor, amén, de la parábola del sembrador. Amén. Nosotros somos árboles y el árbol es plantado en tierra. Amén. ¿Cuántos son de tierra de la promesa de Dios? Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos plantados en una tierra, espiritualmente hablando. Amén. La iglesia, tierra de la promesa de Dios, amén, así como tantos ministerios, son tierras. Son tierras en donde Dios nos planta y en la cual Dios espera de parte de nosotros que en ese lugar nosotros echemos raíces como árboles. Amén. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos sido plantados en tierra de la promesa de Dios. Amén. Tierra de la promesa de Dios, un ministerio que Dios plantó conforme a su Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia, tierra de la promesa de Dios, es una iglesia de Cristo. Amén. Pues muchas veces también se pregunta, ¿y cómo sé que estoy en la iglesia correcta? Hermano, donde se hace la voluntad de Dios, amén, como los pastores de este lugar que predican la palabra de Dios, no la palabra de hombre, no la palabra de Mauricio, no la palabra de Cristian, la palabra de Jolia. Los pastores en este lugar fueron enseñados en predicar la palabra de Dios. Y en un lugar donde se predica la palabra de Dios, esa es una iglesia de Dios. Esta es una iglesia de Dios, una iglesia de Cristo, donde se predica la palabra de Dios tal cual como está escrita. Amén. Y eso no debe variar. Amén. Porque cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios, entonces ya nos convertimos en falsos profetas. ¿Por qué? Porque esta es una verdadera profecía. Esto es la verdadera profecía. Nosotros profesamos una palabra. Amén. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros predicamos la palabra verdadera de Cristo. Pero cuando ya cambiamos la palabra, entonces nos convertimos en falsos profetas, porque estamos cambiando la verdadera profecía de Cristo, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted, si se le contesta la pregunta, está en el lugar correcto. Amén. Porque donde se hace la voluntad de Dios, donde se predica la palabra de Dios, usted está en el lugar correcto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 8 de Lucas, versículo 4.
donde dice la parábola del sembrador. En el nombre de Jesús, antes de leerla, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra. Señor, le pedimos, Padre, que usted abra nuestro entendimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Espiritualmente hablando, atamos todo espíritu de distracción, todo aquello que quiera bloquear, Dios, nuestro entendimiento, todo aquello que el diablo quiera poner en nuestra mente y en nuestro corazón, lo atamos, lo sujetamos y lo echamos al fondo del abismo en el nombre de Jesucristo. Le pedimos que sus ángeles ministradores desciendan a este lugar y ministren nuestros corazones y alimenten nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, bendecimos tu palabra. Amén y amén. La palabra de Dios dice, juntándose una gran multitud, como dice, y los que cada ciudad venían a él, y los de que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Por qué le dijo? Por parábola. ¿Sabe lo que es una parábola? Amén. Cuando Cristo se dirigía a las personas, no se dirigía directamente, diciendo el significado directamente, sino que lo decía como contando un cuento, ¿vio? Amén. Entonces, ahora van a darse cuenta. Dice el versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dígale que está a su lado, el Señor te va a revelar la palabra hoy. Amén. Porque la palabra de Dios es espiritual, amén. Y la palabra de Dios se puede entender solamente si uno está en el Espíritu. Amén. Cuando uno está en el Espíritu, uno puede discernir la palabra. A muchos les puede pasar que quizás leen la Biblia y no entienden lo que están leyendo. Y ustedes dicen, pero no entiendo lo que estoy leyendo. Y eso es porque no estamos en el Espíritu. Cuando nosotros llegamos a las cosas de Dios y recibimos el Espíritu Santo, nosotros nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios que pasa a morar en cada uno de nosotros. Amén. Eso es bíblico, eso está en Hechos. Amén. Cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando desciende el Señor, amén, pasa a morar Dios en nuestras vidas. Entonces dice la palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Si Cristo vive en nosotros, entonces Cristo dirige nuestras vidas. Y es Cristo el que nos empieza a enseñar todas las cosas. Amén. Entonces cuando tenemos a ese Espíritu Santo que Dios nos dio, empezamos a entender aquello que no entendíamos. Amén. Entonces las personas que le hablaban por parábolas, amén, eran personas que aún no tenían el Espíritu Santo. Amén. Pero aquellas personas que estaban cerca de Jesús, que eran sus discípulos, les era dado a conocer el Evangelio de Cristo. Y acá está la explicación. En el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay muchos de nosotros, de ellos, aquí en la iglesia. Porque la palabra de Dios nos es dada, amén, pero dice, la semilla es la palabra de Dios, amén. Cuando nosotros nos predican, nos es puesta una semilla en nuestro corazón, amén. Cualquier persona, no solo acá en el púlpito, cualquier persona que tenga el Espíritu Santo y le predica en la calle, es Cristo sembrando esa semilla en nuestros corazones, amén. Esa semilla es plantada, pero miren lo que dice. Dice, y los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, que hay incredulidad.
Al principio escuchan la palabra, pero no creen en Dios. Porque dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que el diablo sabe, cuando a nosotros nos predican la palabra, que viene una salvación. Amén. Pero el diablo viene y quita de ese corazón la semilla y pone duda. Amén. Viene la persona y te dice, vos tenés que ir a la iglesia, vos tenés que buscar de Dios porque Dios te va a ayudar. Pero ya empezamos, sí, ya voy a ir a la iglesia, sí, en algún momento iré, sí, ya me voy a bautizar. Ya el diablo puso algo en nosotros, como que no me convence ir a la iglesia, como que no me convence buscar de Dios. Ya el diablo puso duda. Escuchamos la palabra, pero ya el diablo quitó del corazón lo que había sido plantado. ¿Amén? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Amén? A mí me pasó, hermano. A mí me predicaron como 3 veces para que llegara. Duro, hermano. Andaba mal y yo decía que andaba bien, pero andaba por el piso. Pero yo andaba bien. Bien mal andaba. Amén. Gloria a Dios que el Señor me perdonó a pesar de tan duro de cabeza el Señor. Es dura esta cabeza. Amén. Y dice, y los de junto al camino oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. Dice el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. ¿Cómo dice? Reciben la palabra. ¿Con qué la reciben? Con gozo. O sea que se alegran, hermano, amén. Pero estos no tienen raíces. Amén. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermano, se pone interesante. O sea que los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Saben lo que tiene que hacer un árbol para tener raíces? Estar afirmado sobre una tierra. Y para estar afirmado tiene que haber constancia, perseverancia, ir hacia adelante sin importar qué. Y ahí muchos fallamos. Amén. Porque cuando se trata de perseverancia, a mí no me llamen. Es lo primero que decimos. Porque cuando se trata de insistir y de ir en contra de la corriente, ahí flaqueamos. Ahí ya como que miramos de reojo, ya como que no nos gusta mucho. Y es un error, hermano. Porque ahí se prueba al que realmente entendió. Porque si no tenemos raíces, podemos estar años en un lugar, ir y venir de un lugar, pero no vamos a tener nunca raíces, nunca vamos a entender nada. Va a ser pura teoría, hermano, se va a conocer la Biblia de pe a pa, pero dice la palabra no a la letra, sino al espíritu. Amén. Nos vamos a llenar de letras, hermanos, de contenido, y nunca vamos a tener lo espiritual. Nunca vamos a tener unción. Nunca vamos a tener del espíritu. Nunca vamos a entender lo espiritual. Nunca. Y esto es espiritual. Vamos a andar en la carne permanente. Y cuando vengan los pastores a tirarnos la oreja de parte de Dios, hermano, como no tenemos raíces, nos vamos a ofender y nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque así son los niños. ¿Usted vio cómo son los niños? Se quemaron con la estufa, usted fue, los retó. ¿Qué estás haciendo? Empiezan a llorar. Usted, antes que los reten ya están llorando, hermano. Y se ofenden. Así somos muchas veces nosotros, somos como niños. Y nos ofendemos cuando muchas veces nos dicen, estás en pecado, hermano. Te estás equivocando. Estás fallando en esto. Ahí nomás nos ofendemos, nos vamos. Está equivocado el pastor. Porque vino y me dijo que estoy en pecado y está equivocado. Está equivocado, hacía como un mes que no venía a la iglesia, hermano. Amén. Entonces, la persona que tiene raíces sabe reconocer cuando se equivoca. Amén. Y no solamente que sabe reconocer cuando se equivoca, sino que sabe recibir cuando le dicen las cosas. Es maduro, tiene raíces. No hay nada que lo mueva de ahí, porque sabe que Cristo murió en la cruz por él,
y que no importa lo que venga, Cristo murió por esa persona para que sea salva. Y la salvación no tiene precio, es invaluable. Lo que Cristo hizo en la cruz no es para que nos ofendamos y nos vayamos cada vez que estemos mal. Si la palabra dice bien claro que la palabra confronta el pecado. Si estamos en pecado nos vamos a sentir confrontados, lógico. Estamos haciendo mal las cosas, ¿cómo nos vamos a sentir bien? Nos vamos a sentir mal. Pero es ahí donde nuestra actitud de madurez debe decir, tengo que cambiar, ¿qué estoy haciendo? Si me estaba yendo mal caminando así. Tengo que cambiar mi actitud, tengo que empezar a madurar y crecer como persona, crecer como cristiano. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que crezcamos, que maduremos, que entendamos que no solamente tenemos que venir y usar el púlpito para predicar o usar el nombre o seudónimo de cristiano y hacer todo lo contrario. No nos sirve. ¿A quién tratamos de engañar? ¿Amén? Entonces, la palabra sigue y dice, bueno, ese lo aclaro por última vez como para que quede en nuestra memoria. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Amén? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Amén? ¿Cuántas veces el diablo viene a tocar la puerta de nuestro corazón, hermano? ¿Y la plata? No tenés plata. ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Y el alquiler? ¿Y el auto? ¿Y la moto? ¿Y la comida? ¿Y tu hijo? ¿Y tu hija? ¿Y tu esposa? ¿Y tu esposo? ¿Y ahora? El diablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora? Chao, perdiste todo. ¿Amén? Los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida. ¿Cuántas veces Dios nos dice, o los pastores nos enseñan, o la misma Biblia, o el mismo Dios? Porque a ver, cuando uno empieza a tener raíces, uno entiende que la comunión es con Dios. ¿Amén? Porque muchas veces nosotros venimos, yo soy uno, amén, de los que le costó extender eso. Cuando tenía mi líder de jóvenes, el pastor actualmente Cristian, muchas veces uno venía a la reunión de jóvenes y uno pensaba que era venir a la iglesia y que Dios te miraba acá adentro, ¿no más viste? O que venías a la reunión de jóvenes y que ahí tenías que escuchar al líder, ¿viste? Y después volvías a la casa, hermano, y a seguir así, hermano. ¿Cuántas veces me pasó que venía yo los domingos en la reunión de jóvenes, el lunes a bailar, al boliche? ¿Qué tal, amén? Hasta que vino una palabra del pastor un día, acá enfrente, hermano, diciendo, hay muchos que vienen, alaban a Dios los domingos, y los sábados, los lunes le están alabando al diablo. Papá, hermano, fue como si me hubieran dado una cachetada. Pero mire que yo no fui gracias a Dios, de los de junto al camino, amén. O sea, no me ofendí, no me fui, pero me sentí mal. Amén. Qué mal el pastor, cómo me va a dar así. El pastor ni sabía, capaz, hermano. Pero el Señor me tenía calado, amén. El Señor ya me perseguía. Donde yo iba, el Señor estaba ahí. Me decía, ¿tú te crees que yo te veo en la iglesia? No. Pero sabe, hermano, me dolió, pero para bien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba haciendo mal las cosas. O soy santo o no soy santo. O busco de Dios o no busco de Dios, hermano. Amén. La renuncia al pecado. La renuncia a lo que no está bien. ¿Para qué voy a ir a un boliche a alabarle al diablo donde se mueve la prostitución, el alcohol y todo lo que no tiene nada que ver con Dios? Amén. ¿Para qué? Hermano, yo fui cabeza dura, yo fui a bailar y en el boliche se me plantaron los pies al piso. Nunca me había pasado algo así. Bajó una angustia a mi corazón. Yo sentí que, como sapo de otro pozo, como dicen. ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Me sentía mal, hermano. Me largué a llorar. Llegué a mi casa. Me acuerdo que el pastor me había enseñado a ayunar. Hacía poquito me puse a ayunar. Fue instantáneo. En un día se fue toda la angustia. Nunca más fui a bailar, hermano. Entendí de que estaba haciendo mal las cosas, de que no podía caminar a medias con Dios.
Y Dios me llevó a entender eso, amén. Los pastores hasta fueron a mi... Miren, hermano, uno de los pastores fue a mi casa y yo ya estaba preparado para irme a bailar, hermano. Un caraduré terrible. El pastor, pero usted no puede ir ahí. No, pastor, pero está bien, a bailar el compadre. Fue hasta que el Señor me hizo entender que no, eso no se hace. Y yo entendí. Pero a veces Dios no tiene que venir a hacer entender. A veces Dios, lamentablemente, como somos duros mucho, amén, yo soy uno, no sé usted, pero yo he sido duro, tiene que venir Dios ahí, cuando ya el trato es fuerte, cuando ya el trato ya es otra cosa, para nuestro bien, como un padre, hermano, amén. Y nos hace entender las cosas así. Pero no nos tenemos que ofender. Hermano, a mí el Señor cuando me enseñó a través de los pastores, muchas veces no vinieron con palabras blandas, pero porque yo no era blando. Muchas veces yo no entendía al pastor cuando él me decía, ¿vos te aguantarías un trato de Dios? Yo le decía, sí, ¿por qué no, pastor? Vos no sabés cómo es Dios con los duros. Dios es duro con lo que es duro. ¿Amén? Y Dios y el pastor me lo decía desde su experiencia, porque Dios había tratado con él duramente. Y cuando me dio su testimonio, entendí. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios llega a nuestras vidas y trata con nosotros, tenemos que dejar que Dios trate. Va a doler, gloria a Dios, que duela. Es para nuestro bien. Pero no nos ofendamos, no nos sintamos mal y nos vayamos. Porque no entendimos entonces. Amén. Entonces, los placeres de esta vida, la riqueza y todo lo que son los afanes de este mundo no pueden nosotros ser mayor que Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser árboles con raíces en esta tierra, en la tierra que Dios nos plantó. Amén. Y seguimos. Dice el 15. Mas la que cayó en buena tierra, ¿cuántos son buena tierra? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Perseverancia, insistencia, constancia. Amén. Como en el gimnasio. Usted en el gimnasio quiere resultados, sea constante. Usted quiere tener resultados positivos en las cosas de Dios, sea constante. Sea constante en la oración, sea constante en el ayuno, sea constante en la congregación, amén, de congregarse, de venir a la iglesia los domingos, de llegar a su casa y seguir practicando esto, de ir a su habitación y cerrar la puerta, póngase de rodillas y aunque no entienda cómo hablarle, hable a Dios como hable con una persona. Señor, me cuesta esto, Señor, no puedo hacer esto. Lárguese a llorar, desparrámese delante de Dios, no se sienta avergonzado. Su Padre, que es Dios, lo ama y quiere escucharlo, quiere hablar con usted. Pero usted y yo debemos entender que no son oraciones de trámite de 5 minutos, ay, me tengo que ir. No, hermano. Cuando uno quiere charlar con Dios, cuando uno quiere charlar con alguien que ama, cuando usted ama a alguien, usted hace lo que sea por estar cerca de esa persona. Y no importa cuánto tiempo esté con él o con ella, le gusta estar ahí. Con Dios es igual. Si queremos que Dios nos transforme, si queremos que Dios nos cambie, si queremos llegar a tener comunión con Dios y una vida donde se nos haga más fácil, porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que con Él las cosas son más fáciles. Que cuando Cristo está de nuestro lado, las cosas se hacen más fáciles. Que cuando Cristo está como nosotros, como predicamos la otra vez con los jóvenes, que hablábamos de que Cristo cuando estaba en la barca con sus discípulos, dice que Él dormía. Y los discípulos se agolpaban porque había una tormenta que los rodeaba, una tormenta tremenda, hermano, ahí. Y Jesús dormía. Amén. Y dice que le decían a Jesús, Señor, Señor, ¿no ves que perecemos? Y dice, hombres de poca fe. Y se levantó y dice que reprendió los vientos. Y la tormenta le obedeció, cesó la tormenta. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que una persona cuando descansa en Dios está como Jesús. Puede haber una tormenta alrededor que es un desastre lo que pasa en su casa, es un desastre lo que pasa en su trabajo, es un desastre lo que pasa en su vida quizá. Pero cuando estás con Cristo, yo estoy con Jesús, Él pelea por mí. Yo le dejo la carga a Él. Él es el que pelea por mí.
Y no como los discípulos, como andamos muchos de nosotros afanados por la tormenta, que perecemos, Señor, que... Tranquilo, hombres de poca fe. Yo estoy en la barca. ¿Cuántos están en una barca? Amén. Y Cristo está con nosotros. Amén. Y si hay una tormenta gigante alrededor, ¿y qué? Cristo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Amén. ¿Cuántos tienen un Dios grande?